Hola, hola, hola. Muy buen día a toda Latinoamérica. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Rafael Galán del equipo comercial de Surland. Una semana más, bueno, una temporada más. Aquí estamos retomando nuestras webinars, nuestras formaciones online, que la verdad que tenemos que seguir agradeciendo que tenemos muchísima asistencia de todos los países en los que comercializamos nuestro producto Surland. Y la verdad que es un placer una semana más, una temporada más, ya hablando ya desde el mes de septiembre, estar con todas, con todos vosotros. Ya han pasado las vacaciones, ya hemos ido a la playa, hemos descansado un poquito y ya afrontamos esta nueva temporada que va a ser igual de ilusionante que la que está terminando, la temporada 24-25. Y desde luego, dejaros ya la información en exclusiva que a partir del día 15 estaremos ya lanzando nuestra campaña de preventa Europa 24-25. 10% de descuento en todos los circuitos de Europa. Así que a partir del día 15 ya todos a solicitar vuestras reservas a través de vuestra agencia de viajes, nuestros distribuidores oficiales en toda Latinoamérica, porque ya estará abierta la campaña de venta anticipada 2024-25 con 10% de descuento en todos los tours europeos. Así que estar atentos a la web surland.com, donde ya estamos subiendo toda la programación de la próxima temporada, que esperamos que sea tan buena como esta en Europa, con tantísima gente. Y bueno, como realmente, como os comentaba, hemos tenido muy alta ocupación en la mayoría de los destinos europeos. Y uno de los destinos que más está desarrollando su actividad turística y que más interés está despertando entre nuestros pasajeros de Latinoamérica es Portugal. Entonces, por eso queríamos comenzar esta nueva temporada hablando de uno de nuestros itinerarios bandera en el país vecino nuestro, lógicamente de los españoles, que es Portugal. Y es este itinerario que vamos a repasar hoy, que es el norte de Portugal con Santiago de Compostela. Incluso cruza un poquito a España para visitar la maravillosa ciudad de Santiago y vamos a hacer un repaso de todo el itinerario y vamos a ver lo que está incluido en el recorrido y realmente un circuito muy recomendable para todos los pasajeros en vuestros países de origen. Vamos a comenzar y como siempre, cualquier pregunta, cualquier duda, lo que necesitéis, estoy a disposición a través del chat y vamos dando respuesta. Y es que fijaros que Portugal es un destino, como veis en el vídeo, con mucha variedad, con cultura, historia, playa, en fin, tiene muchas características para satisfacer al turista. Y realmente es un destino que no es nada caro. Estáis viendo que un itinerario como el que vamos a ver hoy, que son 8 días, estamos hablando de 970 euros. Como ya sabéis, 8 días, hoteles siempre 4 estrellas centrales y bien localizados, siempre con guía, lógicamente, hablando español, tasas turísticas incluidas, todos los traslados, transfer de llegada y de salida incluido, en fin, visitas con auriculares, desayuno siempre tipo buffet, en fin, todas las características que ya sabéis que diferencian el producto de circuitos de Surland de otros de la competencia. Este es el itinerario que lógicamente vamos a mantener también para 2024-25. Tiene salidas prácticamente semanales durante todo el año y es un recorrido fantástico que comienza en Lisboa, hace Lisboa, Sintra y vuelve a Lisboa. En esta ocasión dormimos en la capital. Lisboa, Óbidos, Coimbra, Braga, el cruce a la frontera para llegar a Santiago de Compostela, Guimaraes, Oporto y llegada vuelta desde Lisboa. Realmente un itinerario muy interesante para conocer lo principal de Portugal. Así que estar muy atentos, muy atentas, porque vamos a desarrollar todo el itinerario dentro de nuestro lema, esta frase de Hans Christian Andersen: viajar es vivir. Y realmente por fin esta temporada ya hemos podido viajar con total normalidad después de esa dichosa pandemia que nos tuvo casi 3 años paralizados. Entonces, ahora ya sí que estamos con muy buena perspectiva. Como os decía, el Tour Norte de Portugal con Santiago está dentro de nuestra programación de circuitos regulares en Europa. Quiere decir que vamos a bordo de nuestro autobuses de 54 plazas, vamos a conocer los principales puntos turísticos en cada ciudad, lógicamente aprovechando muy bien el tiempo del que disponemos en los 8 días para conseguir ver una gran cantidad de ciudades y de puntos turísticos a bordo de nuestro autobús. Quiere decir, lógicamente, que tenemos el transporte garantizado durante todo el itinerario. Como os decía, desde 970 euros 8 días.
relación calidad-precio inmejorable. Y, por supuesto, nuestro guía acompañante, súper acostumbrado a trabajar con pasajero latinoamericano durante todo el recorrido. La disponibilidad se puede ver desde la web, sí, se puede ver la disponibilidad desde la web, lo único que ahora mismo solo se ve hasta marzo del año próximo, porque estamos en el proceso de carga del producto del año que viene. En el caso de la campaña, mi amiga Saya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En el caso de la campaña de venta anticipada, las solicitaciones se harán por mail, ¿de acuerdo? Porque ahí aún estamos en la fase de cargar todo el producto a partir de abril. Así que, bueno, es un poquito las condiciones de la campaña que las podéis encontrar en la web. Si encontráis en surland.com, tenéis todas las condiciones de la campaña de venta anticipada de Europa. Algunas curiosidades interesantes. Portugal realmente es un país muy interesante. Y es que, por ejemplo, el rey más longevo y el más efímero fueron portugueses. Aunque parezca mentira, el rey más longevo fue Don Manuel I, que reinó 32 años, y tuvimos uno en Portugal que solo reinó por 3 días, un tal Teodoro I. En el año 1627 solo reinó por 3 días. O sea, que realmente duró poco el reinado. Y también monarquía y también la dictadura de Portugal fue la más larga del siglo XX. Y es que, incluso más que la de España, que ya sabéis que duró 40 años, la de Portugal duró 48. Esto es uno de los regímenes autoritarios más largos de Europa. O sea que también es una curiosidad importante. Pasar de la monarquía a la dictadura, hoy en día, afortunadamente, es una democracia ya muy, muy consolidada. Y también otra curiosidad, que cuando estuve investigando un poquito para elaborar la presentación, Portugal introdujo el hábito de beber té en Gran Bretaña. Todos sabemos que los británicos toman mucho té, les gusta mucho tomar té, y es muy típico ese té de las 5 en el Palacio de Buckingham. Pero fue una costumbre heredada de los portugueses. ¿Por qué? En el siglo XVII, Portugal introdujo este hábito de beber té en Gran Bretaña. Y fue, como no, por una mujer, la princesa portuguesa Catalina de Braganza, que se había casado con el rey Carlos II de Inglaterra. Se casó en 1662. Catalina era una gran amante del té, entonces llevó con ella a Gran Bretaña, a Inglaterra, llevó una gran cantidad de hojas de té desde Portugal. Entonces, el té, con ese matrimonio de Catalina de Braganza con Carlos II, se convirtió muy rápido en una bebida de moda entre la corte real y se popularizó entre la alta sociedad británica. Entonces, ahí eso fue el hecho de que se fueran estableciendo cada vez las más famosas casas de té, ya no solo en la alta sociedad, sino en toda la Inglaterra, y es de ese hecho, de ese matrimonio, del que hoy en día se podía disfrutar de esta bebida exótica, y hoy en día es realmente una de las bebidas más típicas de Gran Bretaña. Pues miren, fue debido a una portuguesa, o sea que también un hecho interesante. Y otra cosa que también me llamó mucho la atención, la tempura. La tempura japonesa tiene su origen también en Portugal. Este delicioso plato, cuando los japoneses empanan, fríen el marisco, el pescado, muchas personas lo asocian con Japón, pero en realidad el origen de la tempura es portugués. ¿Por qué? Durante el siglo XVI, los portugueses, que ya sabemos que era un pueblo, así como nosotros, como los españoles, muy aventurero y muy navegadores, fueron los que descubrimos todo el Nuevo Mundo, pues durante el siglo XVI los portugueses llegaron a Japón y ellos ya freían los alimentos en aceite, lo que se conocía en aquella época como la tempura portuguesa. Y los japoneses adaptaron esa costumbre portuguesa a su propia cocina y comenzaron también a freír pescados y mariscos de esta forma ligera que quedan muy, muy crujientes. Y con el tiempo se fue, lógicamente, desarrollando en Japón, y la tempura se convirtió en un plato icónico de la cocina japonesa. Pero, mismo así, es una costumbre de Portugal. Fueron los portugueses los que llevaron a Japón. Yo creo que se está escuchando bien, Daniel. Puede que sea a lo mejor tu conexión o tu ordenador. ¿Me podéis verificar los demás si me estáis escuchando bien? Perfecto. Y también Portugal es, como veíamos en las imágenes, un puente maravilloso. Perfecto. Muchas gracias. Un puente maravilloso que es el puente más largo de Europa. Tenemos el título
puente de Vasco de Gama, que es un puente que se extiende sobre el Tajo, sobre el río Tajo, y que conecta, o sea, el puente está en Lisboa, en la capital de Portugal. Conecta lo que es Lisboa con el suburbio, con el barrio de Montijo. Tiene una longitud de 17,2 kilómetros. Realmente es un puente... mira, ahí tenemos una curiosidad interesante de Adrián. También fueron los que llevaron el Chile a Asia. ¿Veis? Como se movían tanto, iban comerciando y, pues claro, los portugueses tuvieron una grandísima importancia en el intercambio de mercancías entre los diferentes continentes, porque eran también los españoles, pero Portugal realmente es un país, siendo un país pequeño, que tiene muchísima tradición de navegación y de expediciones y de grandes descubridores, ¿no? Y este puente realmente es, si conocéis Lisboa, es maravilloso verlo. Es un hito arquitectónico que tiene una panorámica espectacular del río. Este puente fue inaugurado con la Exposición Universal del 1998 y sobre todo lo utilizaron al comienzo para aliviar el tráfico de la ciudad, porque así se conseguía un acceso más rápido, sobre todo a la zona sur de Portugal y muchas playas, que muchos lisboetas tienen casa en las playas del sur, y realmente es un logro muy destacado de una infraestructura maravillosa que está ahí en Lisboa. Realmente, cuando estás desde el avión, cuando llegas a Lisboa y lo ves, el puente es espectacular, muy bonito. El puente sobre el río Tajo, en Lisboa. Y también otra cosa interesante, y es que Lisboa es más antigua que Roma. Es una ciudad, Lisboa, todo el país, pero Lisboa sobre todo tiene una historia que la sitúa como una de las ciudades más antiguas de Europa. El origen de Lisboa se remonta a la época de los fenicios, que son más de 3.000 años, y Roma solo fue fundada en el 753 a.C. Con lo cual, si echamos las cuentas, es fácil. Lisboa es casi 250 años más antigua que Roma. O sea que la que llamamos ciudad eterna, pero hay una competidora que supera en antigüedad a Roma, y es Lisboa, la capital portuguesa, la capital de este apasionante país que es Portugal. Hablamos un poquito de las curiosidades y también cuando hablamos de Portugal, cómo no, tenemos que hablar de la gastronomía. Es un país con una dieta mediterránea, como podemos tener en España, Grecia, Italia, y realmente una gastronomía excelente. Por eso también el circuito norte de Portugal y Santiago es muy interesante para conocer la gastronomía de Portugal. Vamos a destacar algunos platos porque todo sería imposible. Pero ahí veis, por ejemplo, el caldo verde. Es una sopa con col rizada, patatas, cebolla y ajo. Está todo cocido en caldo de pollo o de carne, se mezcla y se sirve caliente y con aceite de oliva y trozos de chorizo. Entonces es un plato calentito, es sobre todo reconfortante para el invierno. Se consume más en invierno. Es una especie de sopa, pero la verdad que muy rica, muy deliciosa. ¿Cómo no? El arroz. El arroz es fundamental en la dieta portuguesa y sobre todo el arroz con marisco, muy típico de la gastronomía. Bueno, podemos asemejarlo con la paella valenciana, la paella de España, ¿no? Se prepara con arroz, con mariscos frescos. Lógicamente, Portugal es un país con muchísima costa y los mariscos de esta zona del mundo son muy buenos. Gambas, mejillones, almejas, calamares, todo con unas hierbas que le dan un sabor único y delicioso. También, por ejemplo, en la zona del sur, del Algarve, de Portugal, hay un plato muy típico que es la cataplana. No sé si alguno lo habéis... a mí, yo como voy mucho por la zona de Huelva, en el sur, con la frontera, me gusta mucho cruzar. Y la cataplana es un plato muy típico del sur de Portugal. La cataplana es un recipiente en el que también pues, los sirven cataplana de arroz, o la puedes tomar de mariscos, o la puedes tomar de carne, en fin, muchas variedades diferentes. Si alguno vais por el sur, no dudéis en pedir la cataplana. Tenemos las sardiñas, también, muy típico. Es, al principio, al inicio, se consideraba como comida de pobres, pero bueno, todas las conservas, ¿no? Tenemos la sardina, el atún, la caballa, era un alimento básico. Es que, como os decía antes, en Portugal son casi 1.000 kilómetros de costa lo que tiene, o sea que realmente muy típico comerlas no solo en Lisboa, sino en cualquier ciudad y comerlas asadas y sobre todo durante la fiesta de su patrón, que es San Antonio. Vais a encontrar muy buenas sardinas en Portugal y también en España, si venís. Y hablamos de sardinas y, como no, hablamos de bacalao. El bacalao es, digamos, yo creo, el bacalao
es el plato más conocido de la gastronomía portuguesa. Siempre se asocia el bacalao con Portugal. Y es curioso, porque el bacalao no es que sea un plato, o sea, no es un pescado que habite en las costas de Portugal. De hecho, viene de Noruega, de Islandia o de Rusia. Habita en aguas más frías. Pero también tiene una explicación que se remonta a siglos atrás. Y es que hasta el siglo XIV, que como comentábamos antes, había muchísimas expediciones en barco, a la vuelta los aventureros traían nuevos productos a Portugal, a la península ibérica. Muchas veces, pues incluso expoliados de poblaciones conquistadas, ¿no? Entonces, claro, al traer alimentos de muchos lugares, la gastronomía local tenía muchísima variedad. ¿Cómo llega el bacalao a Portugal? Pues muy sencillo. En una de las expediciones que van por las costas de Terranova, lo que era antiguamente Terranova, lo que hoy es conocido como Canadá, pues claro, el viaje de regreso era muy largo, ellos traían el bacalao y lo conservaban en salazón para que llegase en condiciones. De ahí es de donde viene el bacalao salgado que comemos hoy en día en Portugal. Y después tienen muchísimas formas de preparar el bacalao, pero es un plato que ellos preparan muy bien y es delicioso poder comerlo en Portugal. En fin, la gastronomía portuguesa, como os digo, y por causa de todos estos viajes que hacían, es muy rica, muy sabrosa y merece muchísimo la pena siempre visitar restaurantes portugueses y experimentarlo in situ, como podemos hacer en nuestro circuito que comenzamos aquí viendo el Tranvía de Santa Teresa en Lisboa, que es maravilloso, y haciendo este recorrido que vamos a hacer en nuestro itinerario, os recuerdo, norte de Portugal con Santiago de Compostela. Bueno, ¿cómo va a ser nuestro itinerario? Nosotros el primer día llegamos, como os comentaba antes, llegamos al aeropuerto, tenemos el traslado que siempre, ya sabéis, con Surland está siempre incluido, y acomodación, alojamiento en nuestro hotel en Lisboa. Normalmente, a eso de las 7:30, tendremos una reunión con el guía que nos va a acompañar durante todo el itinerario, bueno, pues para explicarnos cómo irá todo el recorrido. Esto se hace en todos los circuitos, no solo este, se hace en todos los circuitos de Surland, siempre reunión el día de llegada con el guía, donde nos encontramos en la recepción, con el resto de participantes y con nuestro guía que nos explica pues todas las características del itinerario. En este día de llegada, nosotros en Surland ofrecemos una opcional que es muy bonita, que es la cena en restaurante típico lisboeta con fados. Que los fados, por eso os puse antes la música de la maravillosa Carmiño, es la música típica de Portugal. Esa música, esa forma de cantar con tanta saudade, que saudade es una palabra portuguesa que no tiene mucha traducción al español, sería melancolía o echar de menos, ¿no? Y es una forma de cantar muy especial, una música muy melancólica, y en este primer día se ofrece esta opcional que yo recomiendo encarecidamente, porque el restaurante al que vamos en la zona alta de la ciudad es muy bonito y los artistas que participan en el show cantan espectacularmente, espectacularmente. Si el pasajero desea llegar un día antes, se le toca el traslado. Si el contrata la noche extra con Surland, se garantiza sin ningún coste adicional. O sea, sin ningún problema, está incluido también el traslado. Bueno, día 2. El día 2 ya despertamos en Lisboa después de haber asistido a nuestro show de fado. Ya estamos introducidos en la cultura portuguesa, ya somos medio portugueses, aparte que nosotros somos países hermanos todos. Bueno, pues lo que hacemos en el día 2 es, después del desayuno, vamos a ir en nuestro autobús, en el autobús de Surland, hacia Sintra. Hacia Sintra, que es una localidad muy bonita, donde tendremos tiempo libre para seguir después por la costa de Cascais y Estoril. Y después llegamos a Lisboa. Quiere decir que en este día salimos, visitamos Sintra y hacemos toda la panorámica por la costa de Cascais y de Estoril, que es maravillosa, antes de regresar a Lisboa. A la que volvemos. El nombre del restaurante depende de la semana, no tenemos uno fijo. Tenemos varios, que son con los que trabajamos en la zona alta de la ciudad, que ahora vamos a ver en qué barrio está. Volvemos de Sintra y hacemos la panorámica por la ciudad de Lisboa, en la que veremos, por ejemplo, la Torre de Belén. Aquí la tenemos, la Torre de Belén es un monumento que está en la desembocadura ya con el Tajo, perdón,
construida en el siglo XVI durante el reinado de Manuel I y originalmente era parte del sistema de defensa de la ciudad para proteger toda la entrada al puerto de Lisboa. Está justo en la desembocadura del Tajo, como os digo, y tiene un diseño arquitectónico, como estáis viendo, es muy bonita. Las fotos que se hacen ahí siempre son lindas, porque combina elementos góticos y elementos renacentistas. Y está construida en esta piedra caliza blanca muy característica y que vamos a encontrar en muchas construcciones en Portugal, y tiene una altura de unos 5 pisos, pero realmente muy bonita. Y siempre en la panorámica hacemos una paradita aquí en la Torre de Belén para tirar fotos. Continuaríamos nuestra panorámica a bordo de nuestro autobús para visitar el monasterio de los Jerónimos, también conocido como Monasterio de Santa María de Belén. Es uno de los monumentos más emblemáticos de la capital portuguesa. Está construido en el siglo XVI y es en estilo manuelino. Estilo manuelino es un estilo del que vamos a hablar mucho hoy, porque muchos de los monumentos de Portugal están en este estilo. Es una variante del gótico tardío que incorpora elementos renacentistas. El estilo manuelino es un estilo muy particular y muy característico de Portugal, fundado por el rey Manuel I, de ahí el nombre de este estilo manuelino. El rey Manuel I, en 1501, como agradecimiento a Dios por el éxito de la expedición de Vasco de Gama a la India, estáis viendo cómo se movían los portugueses en aquella época, y es una arquitectura impresionante, detalles decorativos que incluyen muchas filigranas, sobrecargado, esculturas, sobre todo motivos náuticos, porque los portugueses es un pueblo eminentemente marinero, cuerdas, cabos de barco, en fin, todo lo que veis son motivos prácticamente relacionados con el mar y con la navegación. Muy bonito el monasterio de los Jerónimos, realmente impresiona. Está el Tejo, la Torre de Belén, pues en el otro lado de la autopista, también llegamos a bordo de nuestro autobús. Veremos también, cómo no, la Plaza del Comercio. Muy bonita la Plaza del Comercio. Está en el centro de la ciudad, está a orillas del Tajo, y también se le conoce como Terreiro do Paso. Terreiro do Paso, en portugués, es la plaza más emblemática de Lisboa y un centro comercial y turístico muy importante. Característico también este Arco del Triunfo que vemos ahí, que es la entrada principal a la ciudad. Y el arco, como vemos, está flanqueado por 2 edificios muy bonitos, muy interesantes, que albergan diferentes oficinas, sobre todo relacionadas con el gobierno, y también algunas tiendas. Y en el centro lo que vemos es esta estatua ecuestre, en el centro de la plaza, del rey José I, que gobernó Portugal en el siglo XVIII. Es interesante porque esta estatua es una de las más grandes de Europa y es un símbolo de la historia y de la cultura de Portugal. O sea que esta plaza del comercio imprescindible, es el punto de entrada a todo el casco antiguo de la ciudad. En el barrio donde está el show de fado que os comentaba es el barrio de la Alfama, la parte alta de la ciudad, el barrio más emblemático de Lisboa y que también vamos a visitar en nuestra panorámica. Calles empedradas, casas de colores, edificios antiguos. Es un barrio muy característico por su aire bohemio, mucha historia rica y cultural. Encontramos muchas tiendas de artesanía, lógicamente restaurantes tradicionales, bares de fado, como el que nosotros llevamos a nuestros pasajeros, y disfrutamos de la música portuguesa en vivo. Y el castillo que está en este barrio de Alfama, al fondo, es el castillo de San Jorge, que está en lo alto de la ciudad, y que cuando subes al propio castillo tienes unas vistas maravillosas de toda la ciudad de Lisboa. Es que ir para este barrio de Alfama es como dar un paso atrás en el tiempo, porque la verdad que conserva, a pesar de tanto turismo como tenemos, mucha autenticidad. Es un lugar muy bonito para perderse, para caminar, para disfrutar un poquito de la esencia real de la ciudad de Lisboa. El barrio de Alfama, no lo olvidéis. Visitaremos también, claro, la catedral, cómo no, conocida como la Sé de Lisboa, que está en el barrio de Alfama, en la parte baja del barrio, es de estilo románico y es uno de los principales lugares de culto católico de Portugal. Su construcción comenzó en 1147, después de la conquista de Lisboa por parte de los cristianos.
A lo largo de los años, bueno, como todas las catedrales europeas, ha sufrido varias reformas, ampliaciones y hoy en día es un lugar con mucha mezcla de estilos arquitectónicos, desde románico hasta gótico y renacentista. Originalmente era románica, hoy en día encontramos mucha mezcla de estilo. Visitaremos, ves, todo esto es el barrio de Alfama y la catedral está en la parte baja, el castillo en la parte alta. Y es donde tenéis el elevador que nos sube hasta la parte alta de la ciudad. La plaza de Rocío, como no, también la vamos a visitar, nuestra visita panorámica. Se encuentra en el corazón de la ciudad, una plaza muy animada y con edificios muy interesantes. Está ubicado allí el Teatro Nacional, Doña María II, el Palacio Nacional, muchos cafés, también restaurantes donde podemos disfrutar de la bebida y de la gastronomía que hablábamos antes, de la gastronomía local de la ciudad de Lisboa. Bueno, realmente hacemos una panorámica muy completa en la ciudad de Lisboa y luego dejamos tiempo libre para que los pasajeros puedan disfrutar de la ciudad, antes de volver al hotel en este día 2. Porque ya en el día 3 dejaremos Lisboa, aunque la dejaremos por poco tiempo, porque lo que vamos a hacer es una visita a Óbidos, a Coimbra y a Braga en este día 3. Vamos en primer lugar, estamos hablando de Portugal, es un país pequeño, las distancias son cortas, con lo cual desplazarse de una ciudad a otra es muy cómodo. Es por eso que es un destino muy recomendable, porque conseguimos ver mucho en poco tiempo. Desayunamos, como siempre, con Surland, desayuno buffet, para que el pasajero vaya con energía. Salimos hacia Óbidos, que es una villa medieval amurallada, muy conocida por sus calles, como estáis viendo, calles empedradas, casas blancas, con detalles de colores, sobre todo en azul, y el imponente castillo de Óbidos. Es muy, muy bonita. El castillo de Óbidos es del siglo XII y tiene una vista panorámica espectacular de la ciudad y alrededores. Visita panorámica es que no bajas del autobús. Bueno, visita panorámica, como su propio nombre indica, es una visita que se hace a bordo del autobús, viendo desde las ventanas del autobús, viendo los principales monumentos, y sí que se hacen algunas paraditas, no se entra dentro de los monumentos, es panorámico, sí que se hacen algunas paradas, pero paradas cortas para tirar fotos. O sea, se hace a bordo del autobús, haciendo un recorrido y haciendo paradas en algunos puntos clave, Claudia. Bueno, Óbidos, visitamos Óbidos y después de Óbidos vamos a continuar hacia Coimbra. Hacia Coimbra, aquí estamos viendo el río Mondego. El río Mondego, que es el que atraviesa todo el cauce, toda esta ciudad de Coimbra. En Coimbra, Óbidos es un pueblecito pequeñito, donde podremos experimentar el licor local, que es muy clásico de la ciudad, y después en Coimbra ya es una ciudad más grande y sí hacemos la visita a Óbidos es caminando, porque el casco antiguo es pequeñito, y en Coimbra sí hacemos una visita más completa en la que, por ejemplo, visitamos el convento, aquí lo tenemos, convento de Santa Clara. Es fundado en el siglo XIII, es un convento de monjas clarisas y ha sido un lugar muy importante a lo largo de la historia portuguesa. Tiene una iglesia gótica, perdón, con un altar mayor dorado y una capilla de azulejos que representan toda la vida de Santa Clara. Y también tenemos ahí el sepulcro, la tumba de la reina Isabel de Aragón, conocida como la Reina Santa, ya que fue canonizada en el siglo XVII. Está aquí, el convento de Santa Clara de Coimbra. Vamos a ver también la Catedral Vieja, aquí la tenemos, fantástica, en todo el casco antiguo, construida en el siglo XII. Es un ejemplo muy claro de lo que hablábamos antes, arquitectura románica en Portugal. Tiene una fachada espectacular, con 3 portales muy bien decorados, con esculturas, escenas bíblicas, figuras religiosas, y dentro de la Catedral Vieja tenemos obras de arte, retablos, pinturas, esculturas, y también es interesante entrar porque tiene unos vitrales, unos vidrios, unas ventanas de vidrio que filtran la luz de una forma muy espectacular. O sea que es muy recomendable entrar también en el tiempo libre en la Catedral Vieja. Tenemos la iglesia de la Santa Cruz, aquí también conocida como Santa Cruz do Bispo. Es fundada también en el siglo XII, cuando más importancia tenía la ciudad, por el rey Alfonso I de Portugal. Y sobre todo durante la Edad Media fue un lugar muy importante y centro religioso de referencia
en toda esta área de Coimbra. Pero lo más importante hoy en día que se ve en Coimbra, es lo que vamos a ver ahora, la universidad, que sí que hacemos una visita al interior de la universidad. Es una institución muy importante, está fundada en el 1290, es una de las universidades más antiguas de Europa y es un eje, ha desempeñado un papel fundamental en la historia de Portugal, en todo el desarrollo de la cultura y la educación en el país. De hecho, cuando visitamos el interior, visitamos la zona de la biblioteca con ejemplares antiquísimos, que tienen un cuidado muy grande con estos ejemplares súper valiosos, y realmente es un ambiente muy interesante que vamos a poder ver en la universidad. Por eso se visita, lógicamente funciona como universidad y vais a ver allí estudiantes con la típica capa que utilizan allí los estudiantes en la Universidad de Coimbra. O sea que se hace muy interesante esta visita de la universidad. Una vez visitada la universidad, que es lo más importante de Coimbra, una de las universidades más antiguas de Europa, os recuerdo, vamos a salir hacia Braga. Vamos a salir hacia Braga, que es una ciudad también muy interesante y muy conocida por la arquitectura, por la historia y por ser la capital del río Miño. O sea que realmente es también un lugar, una ciudad importante, una de las más emblemáticas de Portugal y cuya catedral es construida al siglo XII, es también muy bonita y desde donde se puede visitar el santuario de Bom Jesus do Monte, que es un templo situado en lo alto de una colina que ofrece unas espectaculares vistas de la ciudad. En Braga vamos a pasar la noche, con lo cual nos alojamos en la capital del Miño. Estáis viendo qué edificio bonito. Y después de hacer la visita a la ciudad, dormimos en Braga y al día siguiente, en el día 4, ¿qué vamos a hacer? Pues estamos ya en el norte de Portugal, estamos yendo hacia el norte, por eso el circuito norte de Portugal con Santiago. Y en Santiago, ya en este día 4, vamos a cruzar la frontera entre Portugal y España, totalmente liberada, son dos países de la Unión Europea, y vamos a llegar hasta Santiago de Compostela. Después del desayuno salimos y hacemos la visita a esta maravillosa ciudad, centro turístico, religioso, el final del Camino de Santiago, donde se destaca lógicamente la catedral, que la vemos aquí al fondo, iluminada, con toda esta maravillosa catedral de estilo románico y gótico, construida en el siglo XI, sobre lo que era el sepulcro del apóstol Santiago, que inició toda la leyenda y todo lo que hoy es el Camino de Santiago, que también tenéis la formación en nuestro canal de YouTube. La fachada principal tiene muchas esculturas y relieves con escenas religiosas, y el interior de la catedral también impresiona mucho, con los techos abovedados y con los vitrales que permiten la entrada de la luz. Dentro de la catedral tenéis un elemento destacado que es el botafumeiro. Es un incensario que se utiliza en las celebraciones religiosas para esparcir el incienso por toda la nave central. Si tenéis ocasión de ver el botafumeiro funcionando, realmente es impresionante. En Santiago, una vez que lleguemos, ya os digo, distancias son cortas, no hay grandes etapas de autobús en este circuito, hacemos nuestra panorámica y también tenemos un paseíto por todo el casco antiguo. Es maravilloso, es un lugar lleno de encanto, de historia, es un rincón muy famoso, por sus calles también empedradas, plazas y todo lo que atrae a los peregrinos, porque es el destino final del Camino de Santiago. Como ya hemos hablado, la ruta de peregrinación más antigua de Europa, que atrae miles de visitantes cada año. Por eso siempre Santiago es una ciudad con muchísimo movimiento. Tenemos la catedral, tenemos todo el casco antiguo, muchas iglesias, conventos, monasterios, muchas joyas arquitectónicas en Santiago de Compostela. Y también, claro, restaurantes para degustar la gastronomía local, tiendas de artesanía y comprar recuerdos, en fin, tenemos muchísimas cosas interesantes que hacer en Santiago. Después de la visita a Santiago, lo que hacemos es dejar un poquito de tiempo libre porque vamos a pasar por Ponte de Lima. Vamos a regresar a Braga, porque dormimos nuevamente en la ciudad de Braga, pero dejamos un tiempito en Ponte de Lima, pues sobre todo un sitio muy bonito para hacer compras y con el puente romano, realmente muy interesante. Dejamos un poquito de tiempo libre, no es una ciudad, es un pueblecito pequeño, de los relacionados con el Camino de Santiago, y que lo visitamos antes de volver a la ciudad de Braga, donde
estábamos alojados, os recuerdo, en este día 4. Pernoctamos, dormimos en Braga y ahora sí salimos de la ciudad de Braga para bajar nuevamente hacia el sur y llegar hasta Guimaraes. Guimaraes, preciosa ciudad en la que estáis viendo, por ejemplo, la catedral, el exterior de la catedral de Nosa Señora da Oliveira. Está ubicada en el corazón del casco antiguo y es un importante centro de devoción religiosa. Estáis viendo estos característicos azulejos, azules muy clásicos, muy típicos de Portugal. Veremos también en Guimaraes el santuario del Bom Jesus. Es un lugar de culto, está en la parte alta de la ciudad, lo alto de una colina. Es lo más conocido de este santuario es esta escalera de 686 escalones, escalera barroca que lleva hasta la cima de la colina. No os asustéis, nosotros con el autobús dejamos a la gente en la parte alta para no tener que subirla. Quien quiera subirla la puede subir, pero normalmente nosotros dejamos en la parte alta del santuario. Muy bonitos los jardines, las fuentes, y es un entorno tranquilo, motivado para la reflexión y la oración. Visitaremos, una vez descendemos de la parte alta del santuario de Bom Jesus, el Palacio de los Duques de Braganza, y lo vemos construido en el siglo XV por Alfonso I, duque de Braganza. Alfonso I, duque de Braganza, construyó este palacio para su amante. Así, cuando estaba con ella, pues podía tener una residencia lujosa para los dos. Así que, bueno, fue su amante la que provocó que Alfonso I hiciera este palacio de los duques de Braganza. Realmente interesante. Y, en fin, en Guimaraes también dejamos un tiempo libre porque visitar todo el centro histórico, tiene un dulce típico que es la torta de Guimaraes, que está muy buena, que la podemos degustar, y todo el casco antiguo se visita a pie y es muy acogedor, muy bonito y merece muchísimo la pena antes conocer un poquito más, dar un paseíto por Guimaraes hasta la hora marcada para la salida de nuestro autobús, porque después ya marcamos horario con nuestro guía y vamos a continuar hacia Porto, hacia Oporto, la ciudad de Oporto. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer cuando llegamos a Oporto? Pues vamos a hacer una de las cosas más clásicas, que es visitar una bodega de vino de Oporto. El vino de Oporto es un vino dulce, pero realmente cuando ya visitas las bodegas te lo enseñan de una forma muy diferente. Hay muchísimos tipos de vino y la visita que hacemos a las bodegas es muy completa, incluye una degustación. Así que volvemos de Guimaraes, paramos en la bodega, hacemos la visita de la bodega en este tour norte de Portugal con Santiago, visitamos todas las barricas con explicaciones y degustación al final, antes de llegar a nuestro hotel en la ciudad de Oporto, que podemos estar en Porto o en Gaia, dependiendo de la orilla, y alojamiento. Dormimos en Oporto, que es la segunda ciudad más importante de Portugal. Bueno, Lisboa y Porto son las dos ciudades que tienen rivalidad, ¿no? Como en España, Madrid o Barcelona, pues en Portugal tenemos Lisboa y Oporto. Realmente las dos son ciudades espectaculares y que recomiendo 100% conocer. Las dos. Son muy diferentes y muy bonitas las dos, muy interesantes. Dormimos en Oporto el día 5 y ya despertamos el día 6 para hacer nuestra panorámica por la ciudad de Oporto. Visitaremos, como no, la catedral, ubicada en el centro histórico, en la colina de Batalla. Es uno de los puntos más interesantes de la ciudad, construida en el siglo XII también, en estilo románico, aunque también hoy en día después se le añadieron posteriormente elementos góticos y barrocos. Una fachada espectacular, impresionante, estas dos torres muy características con el rosetón en el medio y tienen unos frescos, unos vitrales y un altar mayor de estilo barroco que merece muchísimo la pena visitar. Veremos la Plaza da Liberdade, la Plaza de la Libertad, en nuestra panorámica de Oporto, el corazón de la ciudad, uno de los puntos de encuentro de turistas y de locales, de todas las personas que viven en la ciudad de Oporto. Tiene esta arquitectura y sobre todo en el centro la estatua, aunque aquí no alcanzamos a verlo, la estatua ecuestre de Pedro IV, que está en el centro de la plaza. Todo lo que vemos alrededor son edificios históricos y es un lugar muy ideal, sobre todo para pasear
y disfrutar de la belleza de la ciudad. Veremos también, como no, la estatua de Don Pedro IV de Portugal. Es una estatua en bronce, la de Pedro IV de Portugal, rodeada por, bueno, está en pleno casco antiguo, en los principales edificios históricos. Ahí vemos la Plaza de la Libertad, y aquí es la estatua que os comento. Pedro IV es una personalidad muy importante en la historia portuguesa. Fue un importante líder político, y no solo en Portugal, sino también en la historia brasileña. Es una figura venerada en ambos lados del Atlántico. Esta estatua es del rey montando a caballo, una pose majestuosa, gesto de autoridad, y es una parte, una obra de arte que impresiona y que atrae a muchos turistas y locales. Pedro IV fue el primer rey de Brasil, por eso también es importante en la historia brasileira, cuyo aniversario, el Día de la Independencia, es mañana, y aprovechamos para felicitar si tenemos algún brasileño, aunque la presentación en portugués la haremos la semana próxima. Veremos también la iglesia y la torre de los clérigos. Ahí lo tenemos, estilo barroco, siglo XVIII, y sobre todo el campanario, conocido, está a 75 metros de altura, cuenta con toda la fachada decorada con esculturas y detalles ornamentales, y la torre, aquí vemos lo que es la iglesia y la torre, que es la llamada Torre de los Clérigos, con unas visitas espectaculares de la ciudad de Oporto. Son 225 escalones para subir hasta el campanario, y decoración de mármol y piedra. Realmente hay que subir andando, pero las vistas merecen la pena el esfuerzo de la subida. O sea que realmente muy, muy, muy bonito. Es que Porto es también una ciudad muy bonita. Es que, como os digo, muy diferente de Lisboa. Y yo recomiendo mucho viajar a Portugal. La verdad que es un país apasionante. Veremos también el Palacio de la Bolsa. Palacio de la Bolsa, que lógicamente está localizada en la Bolsa de Oporto. Es patrimonio mundial por la UNESCO. Muy bonita, muy impresionante la fachada y todos los salones del interior con mármol, esculturas y frescos. Dentro de lo que es el Palacio de la Bolsa hay una sala especial, que es esta, la Sala Árabe. Sala Árabe, espectacular, es una de las principales atracciones cuando visitamos el palacio. Es de estilo morisco, con ese techo que estáis viendo espectacular y paredes decoradas con azulejos y mosaicos. Es realmente un edificio, ya os digo, patrimonio mundial de la UNESCO, que merece muchísimo la pena visitar. Y como también ¿qué hay que hacer cuando uno va a Oporto? ¿Qué hay que hacer que no podemos perdernos? Es el crucero. El crucero por el Duero. El crucero por el Duero, en el que vamos a apreciar fantásticamente el paseíto en barco de 1 hora aproximadamente de duración, una experiencia única. Vamos a tener todas las vistas panorámicas de la ciudad portuguesa. Si no recuerdo mal, se consiguen ver los 7 puentes que atraviesan la ciudad, los van explicando, hay algunos que son para coches, otros que son para trenes, dependiendo de cada uno, y vamos a ver todos los edificios coloridos de la ribera del Duero, en ambas orillas, Porto de Gaia, el famoso puente de Don Luis I, veremos las bodegas que ya hemos visitado el día anterior, vamos a relajarnos, a disfrutar de la brisa del mar, brisa marina y de río. Estamos hablando del Duero, pero que ya desemboca, está la desembocadura, y también es muy interesante el crucerito por el Duero. Y después del crucero, pues lo que hacemos es dejar la tarde libre para que los pasajeros pues puedan un poquito pues ver dejamos la tarde libre pues para que los pasajeros puedan ver lo que más les gusta de Oporto. Sí, el palacio está incluido. Está incluido. Lo que hacemos después, dejamos tiempo libre, volvemos al hotel, dormimos en Oporto, porque al día siguiente continúa nuestro viaje. Y vamos a ir hacia Aveiro, que es llamada como la ciudad de los canales. La llaman muchas veces la Venecia de Portugal. Muchos canales, es una ciudad muy bonita, muy interesante, casas pintorescas, coloridas, y está situada en todo lo que es la llamada Laguna de Aveiro. Y lo tradicional de esta ciudad son los barcos que se llaman barcos moliseiros, que son estos que estamos viendo ahí, los barcos moliseiros que recorren los canales y ofrecen una experiencia única de la ciudad. En
Aveiro también vamos a poder disfrutar mucho. Sí, son parecidos con las góndolas, son parecidos con las góndolas, son un poco mayores, los canales son más grandes que los de Venecia, y se hace el paseíto también muy bonito a bordo de estos barcos moliseiros. También realmente es muy relajante y muy bonito el paseo en los moliseiros. Y tenemos la gastronomía típica, dentro de la gastronomía típica de Aveiro, donde podemos tomarle el famoso bacalao a la brasa, el bacalao a brás. Y tenemos los ovos moles, que es un dulce muy típico de esta zona, de Aveiro, aquí con la yema tostada, y los vamos a comer. Sí, es una ciudad muy colorida, Aveiro, muy colorida, con todos, como podemos ver, con las casitas en los canales, colores amarillos, es una ciudad muy colorida y muy interesante también para conocer. Y no dejen de experimentar los ovos moles. Nosotros hacemos el paseo en barco moliseiro y damos a degustar los ovos moles. Luego, después de Aveiro, ¿qué es lo que hacemos? Después de Aveiro lo que vamos a hacer, antes estamos ahora regresando, bueno, yendo hacia el sur, recordad, hemos subido hasta el norte, hasta cruzar la frontera y llegar a Santiago, y ahora estamos bajando, vamos a volver a Lisboa, en esta etapa, de este día 7. Hemos estado en Oporto, hemos visitado Aveiro y vamos a Fátima. Vamos a Fátima, uno de los lugares más importantes de la religión católica. Muchísimos peregrinos durante todo el año. Es aquí donde se cree que la Virgen María apareció a 3 pastorcillos en el año 1917. Desde entonces es un lugar de culto y de peregrinación y devoción para fieles de todo el mundo. Visitaremos la Gran Basílica, la Capilla de las Apariciones, donde se celebran misas y ceremonias religiosas. La ciudad de Fátima. Ahí la vemos, porque también en la parte hacemos la visita por la mañana y luego dejamos un poquito de tiempo libre para personas que estén interesadas, citas religiosas, alguna misa y alguna compra de algún recuerdo de la Virgen de Fátima. Lo que hacemos ya una vez que visitamos Fátima es llegar a Lisboa, donde tenemos el alojamiento incluido el último día del itinerario. Lógicamente, para ya facilitar muchísimo el aéreo desde Latinoamérica. Como estáis viendo, comenzamos y finalizamos en Lisboa, con lo cual colocáis el aéreo llegando a Lisboa y sin ningún problema. Así, aquí lo tenemos. Siempre, Joana, las presentaciones empiezan a las 5 de la tarde, horario español. Hay que tener en cuenta el cambio horario con vuestros países. Siempre la empezamos a las 5 de la tarde. Alojamiento en Lisboa y ya el día 8, desgraciadamente, termina el circuito y hacemos el traslado, transfer out y fin de nuestros servicios. Es cuando ya hacemos el transfer out. Como siempre sabéis que tenemos la opción del valor añadido, que es la opción en la que podéis incluir el paquete algunas excursiones interesantes, como en este caso se puede incluir la cena especial con el show de fado en Lisboa, en este caso con agua y vino, 2 cenas y un almuerzo. En total se duermen 3 en Lisboa, las 2 que hacemos a la ida y la última que hacemos al final. O sea que está bastante bien. Así que bueno, como estáis viendo, este itinerario norte de Portugal y Santiago, un itinerario muy interesante, recomendable, conocer Portugal y un destino que hemos tenido muchísima ocupación este año, el año que viene esperamos seguir. Así que nada, muchísimas gracias, creo que hay alguna pregunta. En acomodo permite doble con un niño y un infante de 1 año o solo se permite un niño. Como siempre en Europa, como mucho, son habitaciones dobles, como mucho triples. Si son ya 4 personas, hay que ir en 2 dobles. Muchísimas gracias. No sé si tenemos alguna duda más. Y bueno, nos encontraremos en octubre porque ahora en septiembre salimos a nuestros viajes de promoción, estaremos por ahí en vuestros países y nada, en la web tenéis en nuestro canal de YouTube tenéis un tutorial para poder utilizar nuestra web sin ningún problema. Sí, a mi compañero José Luis. Así que nada, ya sabéis, norte de Portugal y Santiago con Surland. 100%. Tranquilidad.